Teórica, crítica y ensayista, estudió letras modernas en la Universidad de la Sorbonne, desempeñó un rol protagónico en la conformación de la escena de avanzada, cuyas prácticas experimentales tomaron forma en contra de la dictadura militar en Chile. Fundadora y directora de la revista de Crítica Cultural, dirigió el magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis. Junto con otras destacadas participaciones académicas e institucionales, coordinó la Cátedra Políticas y Estéticas de la Memoria del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía. Recibió la beca Guggenheim y es doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Es autora, entre varias publicaciones nacionales e internacionales, de los siguientes libros: Zonas de tumulto, Memoria, Arte, Feminismo, 2021, Abismos temporales, Feminismo, Estéticas travestis y Teoría queer, 2018, Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa, 2017, Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte, 2014, Crítica y política, 2013-2023, Crítica de la memoria, 2010, Feminismo, género y disidencias, 2008-2018, Fracturas de la memoria, arte y pensamiento crítico, 2007, Residuos y metáforas, ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición, 1998, La insubordinación de los signos, cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis, 1994, Masculino-femenino, de 1993, y Márgenes e instituciones, de 1986-2007. Finalmente, Florencia Battisti, directora del Parque de la Memoria, introducirá la exhibición de Lotti Rosenfeld, próxima a inaugurarse en el Centro Cultural Mata, de la Embajada de Chile y el Parque de la Memoria, retrospectiva que marca esta conferencia titulada Lotti Rosenfeld y sus cruces entre estética y política. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las autoridades de Malva por la invitación, a Nelly Richard. Como les decía Belén, la presencia de Nelly Richard aquí en Buenos Aires se enmarca dentro de una exposición, la primera retrospectiva de Lotti Rosenfeld en América Latina, que fue curada por Nelly Richard y la investigación de María Iris Flores, que se inauguró el año pasado en Santiago de Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, y que ahora estamos por inaugurar conjuntamente en el Parque de la Memoria y el Centro Cultural Mata, mañana viernes 26 en el Centro Cultural Mata y el sábado 27 al mediodía en el Parque de la Memoria. Les recomiendo fuertemente que visiten estas exposiciones, porque han hecho un trabajo realmente muy intenso y muy interesante, tanto Nelly como María Iris, de mostrar no solo las acciones tan icónicas de Lotti Rosenfeld, acciones, digamos, hechas en plena dictadura militar de Pinochet, sino además están, van a poder ver y van a poder tomar contacto con algunas de las obras de Lotti, algunas experimentaciones con los lenguajes artísticos, videos sobre todo, que son poco conocidas, no solo en nuestro medio, sino poco conocidas en general. Así que dicho esto, un placer y un honor, y la escuchamos a Nelly, que para eso estamos todos acá. Gracias. Bueno, primero, ¿se escucha? ¿Sí? Muy buenas tardes y parto agradeciendo al Malva por esta invitación al ciclo de aula abierta. Agradezco a Belén y agradezco, por supuesto, a Florencia Battisti por estar aquí presente y acompañarme. Bueno, la obra de Lotti es extensa e intensa, desde ya ha sido muy cubierta, digamos, por textos y por discursos. Entonces quise hacer una síntesis expositiva y detenerme en 4 momentos. Son momentos cronológicos desde el punto de vista del desarrollo de la obra, pero quisiera más bien entenderla como 4 torsiones, ¿no? En el sentido de 4 torsiones que me parecen especialmente elocuentes, desde elocuente para captar el significado de la obra de Lotti, desde el compromiso político, pero también desde las aventuras del sentido, que es una dimensión que a mí personalmente me importa reconocer en su obra. Digo aventuras del sentido en el sentido
que disparan, digamos, imaginarios. Entonces, quise combinar esa doble dimensión de lo político y de lo poético. Voy a mostrar algunas imágenes, no soy ninguna experta en PowerPoint, así que espero que me funcione y que me recuerde lo que me enseñaron. Voy a partir por el comienzo, que es su primera acción de las cruces, una acción de 1979, una milla de cruces sobre el pavimento, que da inicio a una de las operatorias más conocidas de su trabajo, la de cruzar una horizontal con una vertical en el pavimento mediante una venda de género para alterar la señalética del orden marcado en las vías públicas. Loti usa una venda de género cuya connotación textil es femenina, la venda como material para cuidar heridas en un paisaje de cicatrices, debido a cómo la dictadura militar mortificó los cuerpos. La blandura y suavidad de la venda de género contra la dureza del poder que lacera y hiere. Es en su condición de artista mujer que Loti transgrede los códigos que norman la distribución de los espacios y la circulación en ellos. Interviene de cuerpo presente en ese universo sociomasculino cuya vocación de autoridad y control pasa por reglamentar la distribución de las identidades y la funcionalidad de los roles y géneros que organizan lo social. Su gesto fue de desacato frente a la imposición del mando. Se atrevió a cruzarse en el camino del poder, negándose a seguir obligatoriamente el camino recto fijado por la dictadura militar en un país completamente uniformado y regimentado. Agacharse en el pavimento para alterar la verticalidad del camino prediseñado fue la sintética mecánica de producción con la que el artista intervino la semiótica del ordenamiento social, encuadrado por un marco autoritario totalitario de control y represión. Entre 1979 y 2020, es decir, a lo largo de casi 40 años, Loti Rosenfeld siguió multiplicando cruces en distintas latitudes y geografías para, desde el arte, llamar la atención de los transeúntes de la ciudad y de los espectadores de sus videoinstalaciones sobre la relación entre sistemas comunicativos, controles de poder, técnicas de reproducción del orden social y alineación de sujetos dóciles. No solo el espacio de la ciudad se vio infringido por las marcas de transgresión practicada por Loti Rosenfeld en la cotidianidad urbana. También se vio alterada en aquella primera acción de 1979 la previsible secuencia de lo diurno y lo nocturno. Se vio alterada la previsible secuencia de lo diurno y lo nocturno al hacer que dos pantallas gigantes de cine perforen la oscuridad con la imagen de su acción realizada al amanecer del día anterior. Esta reescenificación cinematográfica de su intervención urbana hace que el arte desautomatice la percepción de los ritmos de la ciudad, día-noche, introduciendo en las rutinas del paisaje habitual el acontecimiento visual de un desarreglo estético que perturba los hábitos e inquieta los sentidos. Pero quiero llamar especialmente la atención sobre el crucial uso de la tecnología video con el que innovó Loti Rosenfeld a fines de los años 70. Esas pantallas de cine que interrumpían la noche ponían en escena un dispositivo de grabación, registro y proyección de la imagen
que se tornaría clave a la hora de reflexionar sobre la problemática del registro y luego del archivo, es decir, sobre el dispositivo de grabación, edición de la memoria. Sus acciones de arte en pleno exterior público, que eran acciones a la intemperie, no tenían cómo sobrevivir a lo efímero de su transcurso, es decir, eran acciones destinadas fatalmente a desaparecer sin el resguardo de un registro de la memoria que las protegiera. Lotti Rosenfeld consideró necesario memorizar las huellas del acontecer fugaz de aquellas acciones de arte que se rebelaban contra la dictadura y por lo mismo contra las prácticas de desaparición forzada con las que la dictadura secuestraba a los cuerpos. Lotti Rosenfeld quiso recuperar y conservar lo evanescente de su gesto artístico como protesta contra la tachadura. Mediante el rescate de una temporalidad en peligro, su gesto solidarizaba con toda aquella producción de memoria política y social que buscara conjurar hacia el futuro el fantasma del olvido. Proyectar de noche la intervención urbana realizada al amanecer del día anterior era dar la señal de cómo el registro de lo acontecido hacía de salvataje contra el desaparecimiento de las trazas. El registro como grabación de las huellas, el archivo como documentalidad de lo grabado, que puede ser editado y recombinado para actualizarse en presentes futuros, servían para introducir en la exterioridad pública de la ciudad una conciencia de la pérdida, de la disipación de las huellas, de la preservación del resto como lucha contra la borradura. Las proyecciones en la noche hablaban de la fluctuación del recuerdo entre desaparición y reaparición, entre latencia y resurgimiento, adelantándose así a la problemática de la memoria, duelo, trauma y fantasma que se agudizó en el trance entre dictadura y postdictadura. Eso sería el primer momento sobre el que quise detenerme. En 1982, este es un segundo momento, en 1982, Lotti Rosenfeld realiza una intervención de su cruce frente a la Casa Blanca de Washington. Su marca es una denuncia contra ese símbolo de la hegemonía norteamericana en materia de poderío económico y también de sucesivas intervenciones geopolíticas en los distintos países de América Latina. Luego, Lotti Rosenfeld resuelve intervenir con esa imagen de la cruz trazada en Washington que denuncia la hegemonía norteamericana. Decide intervenir con ella la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Lotti Rosenfeld inserta en 2 monitores destinados habitualmente a seguir el curso de las fluctuaciones bursátiles las líneas de las vías públicas, en una pantalla y en otra la imagen de su última cruz frente a la Casa Blanca. ¿Cómo leer esta intervención? Se sabe que Chile, bajo dictadura, fue el primer laboratorio neoliberal en el que los discípulos de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, aplicaron su doctrina privatizadora del libre mercado a ultranza, teniendo de aliado al terrorismo de Estado, que, según la doctrina del shock elaborada por Naomi Klein, mantenía a los sujetos casi sin capacidad de respuesta debido al miedo experimentado diariamente. 1982, el año en que Lotti Rosenfeld realiza su intervención en la Bolsa de Comercio de Santiago,
Fue el año del primer colapso económico del sistema financiero de los Chicago Boys y, por ende, la primera falla de proporción en el dispositivo neoliberal. Mediante su acción de arte, Lotti Roosevelt se propone, primero, generar una interferencia artística de conciencia crítica en el centro de operaciones de los tráficos financieros de la economía neoliberal, a la que se culpa de haber dejado a la población chilena en una situación pronunciada de hambre y miseria. 2. Introducir la imagen de la Casa Blanca de Washington como blanco de acusación debido al apoyo político y económico del gobierno de Estados Unidos a las fuerzas opositoras al gobierno de Salvador Allende. La imagen de la cruz frente a la Casa Blanca denuncia el apoyo que pavimentó decisivamente el camino del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Lotti Roosevelt se hace cargo entonces de una doble cita entre la intervención norteamericana en los destinos de Chile que precipitaron el quiebre de la democracia y la crisis del dispositivo neoliberal que en 1982 genera un descalabro en una población chilena no solo reprimida políticamente, sino condenada a la indigencia. En esta acción de la Bolsa de Comercio, Lotti Roosevelt cruza sorpresivamente el arte con la política, bajo el modo de la interferencia, del cortocircuito, en las relaciones de poder y hegemonía política que oculta la fachada del mercado neoliberal. A lo largo de la obra de Lotti fueron muchas las imágenes ocupadas por ella para señalar los circuitos del dinero y todo lo que va asociado a la globalización capitalista. Está en la imagen de las fluctuaciones bursátiles, en las pantallas que exhiben los indicadores del mercado, o bien su intervención de las cruces frente a distintas bolsas de comercio del mundo, Wall Street o el Banco de Inglaterra. Pero Lotti Roosevelt se atrevió a invertir el significado de la cruz, que apunta al más del cálculo financiero y de la ganancia neoliberal, tal como ocurre con la imagen de su instalación de la Bienal de Venecia en 2015. Disculpen que se me saltó una imagen y no sé cómo volver. Bueno, en fin, lo dejo a la imaginación de ustedes. Inserta esta imagen del no más lucro, que no sé por qué no me parece, fue una consigna del movimiento estudiantil del 2011 que decía no más lucro. ¿Está? Ah, sí está, disculpen, ya. Disculpen, en cuyo video inserta esta imagen del no más lucro, que fue una de las consignas del movimiento estudiantil del 2011 en Chile. Una consigna de los estudiantes universitarios movilizados que reclamaban contra la privatización de la educación superior, haciendo extensiva dicha consigna a todo el sistema de utilidades económicas del sistema neoliberal. Lotti Roosevelt da vuelta el más de la acumulación capitalista para incorporar su cruz como parte del no más, una cita del CADA, que rechaza la sociedad de mercado del Chile de la transición. Lotti Roosevelt opera otro viraje de su signo más, aún más elaborado, pasando del rechazo y de la denuncia no más a la afirmación, multiplicación, somos más, como signo de resistencia colectiva. Ya nos salimos del orden aritmético de la suma de valores financieros para trasladarnos al trayecto expansivo de cuerpos y voluntades en acción que se oponen todas juntas a la voluntad neoliberal de destrucción de lo común comunitario.
Lotti Rosenfeld arma una consigna donde el no más miedo, no más violencia, no más tortura, no más muerte, etcétera, que trabajó el CADA, se apoya en el somos más, en tanto vector de reagrupamiento de sujetos y grupos que van reforzando mutuamente su capacidad de resistencia y oposición. El somos más pasa a designar el modo en que, frente al neoliberalismo que privilegia lo individual por sobre lo colectivo, la cruz, el signo más, multiplica la suma de deseos y voluntades que, promovida desde el feminismo, articula cuerpos y subjetividades emancipadas. Un tercer momento tiene que ver con una videoinstalación realizada en 1989 cuyo título es Cautivos. La videoinstalación Cautivos tiene lugar en un hospital abandonado de la periferia de Santiago, un hospital que se empezó a construir durante el gobierno de Allende, que pretendía transformarlo en el hospital más grande de América Latina como parte de su programa de salud pública. El golpe de Estado de 1973 truncó ese proyecto, convirtiéndolo en ruina y abandono, en vestigio. Es en esta ruina abandonada la que rememora el sueño quebrado de la Revolución Socialista, donde Lotti Rosenfeld elige reflexionar sobre la reapertura democrática anunciada por los resultados del plebiscito de 1988 que le pone fin a la dictadura militar en Chile. El audio de la videoinstalación reproduce el conteo de los votos que decidió de la no continuidad de Pinochet en el poder, mientras que la imagen con el lápiz en la papeleta replica la cruz de Lotti, llevando la matriz de su arte a participar de la encrucijada en la que se juega la suerte de la democracia. En la escenografía de una ruina del sueño socialista, Lotti Rosenfeld mezcla las imágenes del pasado represivo de la dictadura chilena con citas de la actualidad internacional. Está la imagen del piloto Matthias Rösten, que en 1987 aterriza con su avioneta en la Plaza Roja de Moscú, desafiando el más severo de todos los controles aéreos, el soviético, para construir, según afirmó, un puente imaginario entre Oriente y Occidente como una contribución al final de la Guerra Fría, justo antes de la caída del muro de Berlín. Está también la mención a la masacre de Tiananmen en China y el juicio a los disidentes cubanos después del caso Ochoa. Interesa aquí cómo Lotti Rosenfeld cruza el plebiscito de 1989 en Chile, que marcó el fin de la dictadura, con toda una serie de sucesos internacionales que ponen en cuestión la relación entre autoritarismos, totalitarismos y disidencias. La cruz pasa entonces a ser un vector de reflexión crítica que, activado desde el arte, combina fragmentos de distintos transcursos políticos que justo el año en el que se inicia el camino de la transición entre dictadura y postdictadura en Chile, invita a repensar la relación entre izquierda, memoria y democracia desde las mutaciones ideológicas que lo obligaron a revisar los significados de la palabra revolución. La videoinstalación Cautivos de 1989 incluye también una cruz marcada en el pavimento por Lotti, ya no una cruz hecha con tiza, sino con fuego. Una cruz que cita el pasado de las barricadas como formas de autodefensa de los barrios populares,
cuando las poblaciones marginales eran asediadas por la dictadura militar. Lotti Rosenfeld marca esta cruz con fuego justo cuando los acuerdos políticos para administrar la transición democrática, tutelada, vigilada, parecían anunciar que la memoria del pasado dictatorial había quedado definitivamente atrás. Pero leída desde hoy, esta cruz con fuego no solo mantiene vivo el recuerdo de lo pendiente en materia de luchas sociales, sino que nos remite a las barricadas que se multiplicaron en la última revuelta de octubre de 2019 en Chile para protestar contra las limitaciones de una transición democrática que siguió administrando como herencia neoliberal la doctrina del mercado. La cruz hecha barricada en la obra Cautivos es el símbolo de un arte crítico que no se resigna a que la ruina, la del hospital que simboliza el ideal roto de la revolución socialista de Allende, sea puro abandono. Convierte esa ruina en una zona activa de reflexión sobre los fragmentos históricos aún capaces de activar montajes emancipadores que revitalicen proyectos de transformación social en una ciudadanía demasiado anestesiada por el consumo. El cuarto momento tiene que ver con una videoinstalación titulada Moción de Orden. Por aire, por tierra, por mar, leíamos en la imagen video de la cruz barricada de Lotti Rosenfeld en el 1989. En la obra Moción de Orden de 2022, la artista partió sobrevolando las plataformas que extraen el petróleo en Tierra del Fuego, en la Patagonia chilena, para señalar el extremo geográfico de una tierra de fines y confines. El arte de Rosenfeld se ha mostrado siempre atento a cuestiones de periferia y subalternidad. En el caso de esta obra apunta al sur-sur, el océano más austral del mundo, para, en su videoinstalación, proyectar las imágenes de la plataforma petrolífera que llevan el sello neoextractivista de la apropiación voraz de los recursos naturales de los países más necesitados. Entrecruza esa imagen con otras, las del Centro Cívico de Santiago de Chile, por ejemplo, el edificio de Correos de Chile en la Plaza de Armas, como eje colonizador, la Plaza de Armas, de fundación de la capital. Doble señal entonces, hiperindustrial y urbanizadora de una situación de colonización y dependencia latinoamericanas que Lotti contrasta en su videoinstalación Moción de Orden con fragmentos cinematográficos de la película El Húsar de la Muerte, de una memoria independentista de la nación a cargo del héroe de la Reconquista Manuel Rodríguez, tanto en la plataforma de extracción del petróleo en Tierra de Fuego, como en la fachada de los edificios céntricos, el Palacio de la Moneda, o en las entradas del metro, o en las salas de espera, o en los camiones de seguro, desfilan columnas de hormigas que organizan su marcha hacia rumbos desconocidos. ¿A qué se asocian las hormigas? Por un lado, nos hablan de lo pequeño y lo diminuto, que en la obra de Rosenfeld se revela en un asombroso contrapunto con la vastedad del océano y la potencia tecnológica del capital económico. El arte de Rosenfeld se mueve de un extremo a otro, yéndose de lo espectacular, los helicópteros sobrevolando las plataformas, hasta lo casi insignificante, las hormigas como organismos ínfimos, para que el ojo del espectador resienta el choque estético y conceptual entre contrarios, entre opuestos, unos opuestos que nunca se hubiesen llegado a topar si no fuese por la mirada excéntrica del arte.
un arte que suscita conexiones imprevistas entre lo más disímil, lo inmenso del despliegue tecnológico versus lo minúsculo de la vida de los insectos. Es esta estética del choque entre contrarios la que resalta la capacidad imaginativa del arte al agudizar los extremos para que estalle la representación. Las mismas hormigas suscitan asociaciones diversas. Por un lado, las hormigas remiten a los dirigentes del trabajo en equipo, a una cierta domesticidad de la organización del trabajo que lleva a la connotación laboriosa de lo femenino versus la potencia masculina del hiperdesarrollo tecnológico, los helicópteros y la plataforma petrolera. Por otro lado, las hormigas evocan la uniformidad con sus filas regulares y anónimas que nos recuerdan las masas de sujetos cotidianos prefabricados por las normas del disciplinamiento social. Retomando la constante discursiva de la obra de Loti, que le dio vuelta y vuelta durante 40 años a la cuestión del orden, las filas de hormigas en moción de orden, la obra, video, instalación, evocan la obediencia masiva de una ciudadanía que reproduce lo social moldeada por el automatismo de la serie. Pero a la vez, y esta es la paradoja con la que trabaja Loti, está siempre latente el peligro de la dispersión y de la fuga, como alteraciones del orden prediseñado, sea cuando el dedo interrumpe bruscamente su recorrido, sea cuando las hormigas entran y salen ocupando cada hueco, grieta o ranura para fugarse. Estas fugas nos recuerdan que los hormigueros suponen túneles subterráneos cavados por debajo de la superficie del mundo o de las noticias sobre Bosnia, Guantánamo, Wall Street, que socavan su credibilidad. El enigma de las hormigas, disciplinamiento o éxodo, serialización o nomadismo, plantea la cuestión de la regulación del orden y de lo incontrolable de sus trastornos, instalando la tensión entre columnas uniformadas y desbordes anárquicos. Me interesa reparar en la imagen de cómo el desfile de las hormigas atraviesa el muro divisorio que en Santiago de Chile separa un museo, el Museo Nacional de Bellas Artes, de otro, el Museo de Arte Contemporáneo, para luego desparramarse imaginariamente por la ciudad. Loti Rosenfeld nunca se dejó condicionar por la oposición binaria, dicotómica, que obliga a los artistas con vocación política a elegir entre el afuera o el adentro de las instituciones. Que las columnas de hormigas entren y salgan misteriosamente de los espacios reservados para el arte y luego se fuguen hacia la ciudad para contagiarla con su poética de la extrañeza, es una muestra de cómo Loti ocupa los soportes institucionales como zonas de pasajes y conexiones fronterizas entre el interior y el exterior, lo conocido y lo irreconocible. Lejos del esquematismo conceptual de lo que Rancière llama el modelo pedagógico de la eficacia del arte, Loti Rosenfeld despliega un arte de los resquicios que se aprovecha de los bordes y de las esquinas, de lo descentrado, para hacer girar los fragmentos de inesperadas constelaciones de sentido que, sin abandonar el rigor de su analítica de los signos, recogen lo ambiguo y lo difuso para que lo político se mezcle con lo estético, desde la insumisión, pero también desde la extrañeza, como dos formas de infringir las insistentes reglas de normalización del sentido y del orden social a las que nos someten las fábricas de mundo del diseño neoliberal. Hasta aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nelly. Tenemos tiempo para algunas consultas, preguntas, comentarios. Gracias, Nelly, por la conferencia. Lanzaría quizás 3 preguntas, si hay tiempo. La primera tiene que ver con el trabajo, la trayectoria individual de Loti y su trabajo colectivo, que es evidente ese diálogo, quizás para que lo puedas expandir un poco más, la relación no solo con el CADA y el No Más, de su trabajo con las cruces en el pavimento, sino también con colectivos militantes como Mujeres por la Vida. Entonces, te querría pedir si podés expandir un poco más el diálogo que se puede establecer muy intensamente entre su trabajo individual y su militancia colectiva. Lo segundo tiene que ver con la cruz incendiada, que inmediatamente me remitió a Lemebel, a su trabajo con justamente Hospital, ¿no? En ese mismo escenario, el momento en que él se prende fuego. Y querría ver si podrías plantearnos algún diálogo entre esas 2 acciones tan fuertes en el mismo escenario, que ambas remiten a la memoria de la Unidad Popular desde tiempos de la postdictadura, ¿no? Y la tercera pregunta tiene que ver en realidad con las hormigas, y pensé en una relación que se me acaba de aparecer como muy evidente entre la muestra que acaba de cerrar en el Parque de la Memoria, El futuro detrás, y la que está por inaugurar ahora, ¿no? Un diálogo inesperado entre hormigas. Y pensaba en cómo allí aparecieron las hormigas en relación al hormigazo y a la memoria en Rosario de Pocho Leprati, que fue una de las víctimas de la represión del 2001 en Argentina, en la ciudad de Rosario más puntualmente. Y que allí la hormiga en Rosario se volvió un emblema que aludía a todo lo que vos señalabas, pero también a la dimensión del trabajo más de base, más militante, más silencioso, más invisible. Y ahí lo que me apareció con mucha fuerza en el trabajo de Loti en relación a las hormigas es el cambio de escala. Cómo la hormiga pasa de ser eso minúsculo a ser eso evidenciado, subrayado por un cambio de escala. Entonces te quería preguntar por esa relación primero con las hormigas argentinas y quizás con esta dimensión del cambio de escala que también está en la inscripción de las hormigas en Rosario y el hormigazo. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Ana, por tus preguntas. Efectivamente, en la curatoría que elaboramos con María Iris Flores, quisimos entrecruzar la dimensión individual del trabajo de Loti con su participación en colectivo. Está en el Parque de la Memoria la imagen del primer colectivo que ella integró, Espacio Siglo XX, luego está la muestra del CADA. Efectivamente, ella fue cofundadora del colectivo Acciones de Arte CADA, junto con Yamela Eltit, escritora, Raúl Zurita, poeta, Juan Castillo, artista visual, y Fernando Balcel, sociólogo. Y luego incorpora el colectivo Mujeres por la Vida, que nace, digamos, como un movimiento de protesta contra la tortura a propósito de la desaparición y muerte de Sebastián Acevedo. Y entonces está la relación constante, digamos, de Loti con los colectivos y a la vez, en paralelo con el CADA, funcionando como CADA, está su diálogo productivo y creativo con Yamela Eltit, que es algo que quisimos recalcar en la muestra primera parte, que se le llama, del Centro Cultural Mata, que se inaugura mañana. Quisimos subrayar, valorar, resaltar esa colaboración activa, digamos, que le permitió a Loti y a Yamela, una artista visual, una escritora, reflexionar sobre imágenes, lenguaje, figuras, imaginarios,
poniendo justamente en acción la imaginación. Entonces yo diría que las muestras tratan de, lo van a ver cuando se abran, tratan, digamos, de mezclar estas dimensiones de un trabajo individual, pero siempre rozándose con lo colectivo. Me parece interesante recordar que está en la imagen del catálogo que va a circular, que cuando Lotti traza su primera cruce en el pavimento, con la tiza, digamos, con material precario, que ya escribir la firma con tiza en un pavimento, estaría ya el gesto, ¿no es cierto?, de desacralizar la firma de autor tal como vale en la historia del arte, pero luego esa tiza, digamos, esa firma hecha con tiza estaba, por supuesto, expuesta a difuminarse. Entonces me parece que ahí hay un primer gesto que también a su modo hace de la borradura de lo individual un devenir, ¿no? Un devenir de la obra que pasa a fundirse, ¿por qué no?, en el anonimato, pese a que luego puede ser recogido en el mundo del arte, digamos, a través justamente del trabajo de reelaboración que ella hace de su propio registro. Entonces está siempre también ese zigzag, ¿no?, entre lo individual y lo colectivo, que pretendimos incorporarlo a la retrospectiva. Y luego, efectivamente, tal como muy bien lo señala, en ese mismo hospital abandonado, que como lo comentaba, digamos, es una ruina y por lo mismo un emblema, o mejor dicho, una alegoría, ¿no?, de un sueño roto de la revolución socialista de Allende, está siendo ocupado en esa acción de 1989, por un lado con Lotti, con la acción que mostré, y por otro lado con una acción absolutamente decisiva, efectivamente, de Pedro Lemebel, en que con ladrillos, digamos, con ladrillo y neoprena se quema. Entonces está por un lado la cita de la barricada de las poblaciones periféricas en Lotti y la barricada como resistencia, y en Lemebel, digamos, el cuerpo marginal, el cuerpo periférico también, el cuerpo maltratado, y la cita, digamos, al neoprena. Y son dos obras quienes tuvimos la chance, la oportunidad de ser testigos de esta doble acción en una noche en estas ruinas, no ruinas, fue realmente impactante. Y respecto a la hormiga, bueno, me parece, sí, no lo había pensado, me parece muy clave lo que dice. Y también leído, pensando en tu última curatoría, o pensando incluso, digamos, bueno, en todo lo que se ha elaborado y reelaborado sobre el 2001, la crisis del 2001, o lo que ocurre en Chile con la revuelta, ¿no es cierto?, del 2019, ver esa tensión que tiene múltiples dimensiones, por supuesto, pero por un lado, claro, el diseño neoliberal, digamos, de una ciudadanía ordenada, luego las múltiples circunstancias en que irrumpe y disrumpe el orden, digamos, multitudes que van hacia lo desconocido. Entonces, y también lo que ocurre después del 2001 en Argentina, o después de la revuelta en Chile, cómo operan nuevos dispositivos, digamos, de restauración fanática del orden bajo las señales, digamos, de lo securitario, de lo policial o de lo represivo, en fin, que vuelvan a instaurar nuevamente el orden. Entonces digo que también desde la hormiga, desde la cruce y desde múltiples otras figuras de la obra de Lotti que no alcancé, digamos, por razones de tiempo a explorar, está siempre pendiente esa relación entre disciplinamiento social y desbande, ¿no?, o éxodos o migraciones, y luego reagrupamientos, en fin. Podría pensarse también que el trabajo en colectivo tenía esa
esa dimensión, ¿no? Siempre por un lado traspasar lo individual, traspasar, digamos, el individualismo, la frontera del individualismo neoliberal y hacer andar, digamos, echar a andar multitudes con su potencial, digamos, de desordenamiento y emergencia de lo nuevo. Hola, mi nombre es Carolina y quería preguntar cuánto duraban estas intervenciones en las calles, si se volvían a tapar, o sea, cómo fue su desarrollo después del hecho. ¿Se entiende? Bueno, por razones obvias, digamos, en un país de censura y de vigilancia y de persecuciones, estas acciones de arte tienen un carácter completamente efímero y también eran inciertas. Esa, de cierta manera, era trabajar, digamos, en una zona de riesgo, porque en la tapa del catálogo que editamos aparece la imagen de Loti corriendo esa primera venda de género, digamos, con una cara entre asustada y vigilante, ¿no? Entonces, era un tiempo completamente accidentado e imprevisible, digamos, en su devenir, y por eso quería insistir mucho, más allá del sentido quizás más banal de ver que cuándo y cómo aparece la tecnología video, como en la obra de Loti, me parece decisivo y me parece absolutamente anticipatorio de toda una problemática sobre el archivo que empezó, digamos, a dominar el debate museográfico contemporáneo, cómo en esos años la tecnología video permite resguardar, ¿no es cierto?, una memoria, permite, por así decirlo, aportarle un suplemento y complemento de, digamos, de durabilidad a aquello que estaba destinado a desaparecer, ¿eh? Y entonces cómo lo grabado permite a la vez ser reeditado, cruzándose, ¿no es cierto?, con nuevos presentes. O sea, me parece que realmente la obra de Loti es pionera en pensar una problemática de la memoria desde la configuración del archivo. Y una consulta más. En estos países extranjeros, ¿cómo se tomó todo esto? Porque una cosa es en la dictadura y otra cosa es en Estados Unidos, que quizás no anclaban todo esto con las dictaduras, ¿no? Tú dices cómo se tomó, ¿qué cosa? ¿El significado, o sea, la obra de Loti? O... La intervención en las calles, por ejemplo, enfrente de la Casa Blanca, ¿cómo es que se lo tomó? O sea, que lo vieron como una provocación, se quitó rápido, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, y también me parece interesante cuando decía que a mí en lo particular lo que me sigue intrigando, inquietando, digamos, del trabajo de Loti, es cómo tuvo la capacidad de poner en escena un compromiso político, es decir, un arte con vocación política y con arte, sobre todo, digamos, con un potencial de disidencia, pero a la vez sin cerrar el sentido o sin dejar que la acción tenga que leerse unívocamente en el registro de la denuncia o de la protesta, etc. O sea, me importa, digamos, esa dimensión de extrañeza, por eso hablaba de extrañeza, de incertidumbre respecto al signo. Entonces, efectivamente, lo mismo que también me parece relevante en relación a lo que hablamos de lo individual o lo colectivo, de las fronteras del arte, claro, porque incluso en Santiago de Chile, quien se encontraba con la cruz trazada en el pavimento, sin la referencia de una firma de autora, no tenía por qué suponer que esa cruz, digamos, había sido formulada desde el registro del arte. Y ahí, bueno, produce una inquietud, ¿no es cierto? Hace que el
transeúnte o en fin, quienes sean, se encuentran con una alteración del signo que obliga a reflexionar sobre cómo funcionan los signos. Entonces, seguramente en el Banco de Londres o frente a la Casa Blanca de Washington o en los múltiples lugares donde Lottie trazó cruces, los significados fluctúan, pero yo creo que su obra justamente tuvo la capacidad de armar intersecciones completamente heterogéneas entre contextos y nunca, digamos, cerrar el sentido en una dirección obligada, ¿no? Entonces queda flotando una cierta indefinición respecto de qué es lo que infringen las cruces, qué es lo que señalan, contra qué apuntan, pero a mí lo que me parece clave es un arte crítico que trabaja con la materialidad de los signos y entonces que llama la atención sobre la relación entre sistemas de comunicación y conductas, digamos, uniformadas y a la vez potenciales de desobediencia al simplemente torcer o cruzar o entrecruzar, digamos, lo marcado. Gracias. Hola Nelly. Siempre es un gusto. Veo, disculpen que no se ve desde aquí por la luz. Javiera, ya. Un gusto escucharte y quería preguntarte si podías expandir un poco más sobre este rol que tomó también Lottie en más de una ocasión como gráfica, ¿no? Y que tiene tal vez que ver con su formación, su especialización como grabadora, pero en especial pensando en cómo ella llega a diseñar los afiches de los 8 de marzo de varios años y la colaboración que genera con algunas fotógrafas, ¿no? En esta relación con personas como Helen Hughes o Inés Paulino, con Kena Lorenzini, como también otro ámbito de colaboración entre fotógrafas y ella como en este lugar como diseñadora de alguna manera de afiches que fueron los que se ocuparon para la difusión, ¿no? De las movilizaciones de los 8 de marzo durante los años 80. Bueno, sí, gracias Javier. Se nota en una de las secuencias de fotos del Museo de la Memoria, justamente a propósito de Mujeres por la Vida, cuando Lottie trabaja con esas mujeres fotógrafas que tú señalas. Bueno, esta cohesión, también este agrupamiento, este entrecruzamiento de voluntades y qué sé yo, que ha sido permanente y valioso. Pero me aprovecho de tu pregunta para contestar otra cosa, que es que Javiera Mansi, para quienes no la conocen, forma parte de una brigada, Laura Rodig, de la coordinadora 8M, feminista, por supuesto, chilena. Y una de las cosas que nos pareció interesante también con María Iris Flores, en el caso de la retrospectiva, sobre todo aquí en Argentina, es quebrar, digamos, la linealidad cronológica. Y hay un muro, por ejemplo, donde aparece la primera cruz de Lottie Rosenfeld de 1979, y cuando fallece Lottie en 2020, la brigada Laura Rodig llama un homenaje, digamos, a la figura pública de Lottie y llama a trazar cruces. Entonces, de 1979 a 2020 aparecen algunos lugares que son los mismos lugares, que son el Palacio La Moneda y que son justamente aquella esquina de Carlos Antunes, digamos, también donde se realizaba una de las reuniones más emblemáticas, digamos, Mujer por la Vida. Entonces también es muy interesante ver cómo estas cruces, 30 años, no sé cuántos, 1979, 2020, aparece la ciudad marcada por estas cruces. En ese entonces estábamos en pandemia y por lo tanto también aparece reactivado el espacio público en homenaje a la primera cruz de Lottie. Entonces digo, lo individual, lo colectivo, los colectivos y esa apertura del signo hacia lo común comunitario, ¿no?
que va desde la asociación de colaboraciones con Diamela, desde la asociación de colaboraciones con colectivo, y por último también una obra alargada al paisaje social, ¿no? Pero siempre esa insistencia en transgredir los límites de lo individual. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por esta lectura siempre tan brillante, ¿no? De hacer despegar una obra que es tan simple aparentemente en una trama tan compleja. Y para sumar a esa complejidad, yo recuerdo que Moción de Orden se presentó en una bienal en Buenos Aires que se hacía en el Museo Nacional de Bellas Artes, si no me equivoco fue el año 2000. Y un poco retomando lo que señalaba Ana, ¿no? De, bueno, así como hay un diálogo cómplice o imprevisto entre esas rebeliones, sublevaciones, erosiones, ¿no? De los signos del orden y de la posibilidad de que estos salten hacia nuevas dimensiones, verdaderamente en ese momento, que era un momento de extraordinaria latencia, ¿no? Donde uno sentía que algo iba a pasar, la visualización de la obra de Loti, ¿no? Con esas hormigas que tienen algo de militarizado, tienen algo de tarea repetida y repetida, pero también de esa posibilidad que enciende el que muchos sujetos o animales juntos puedan transformar, ¿no? Y recuerdo eso, que bueno, tu lectura, que te agradezco enormemente, potencia también pensar en esas zonas de contacto. Bueno, muchas gracias por ese aporte tuyo. Bueno, muchas gracias Nelly nuevamente. Les agradecemos habernos acompañado. Nos encontramos a la inauguración de Loti Rosenfeld en el Parque de la Memoria en el Centro Cultural Mata, y en unos días esta conferencia va a estar disponible online por si la quieren compartir. Muchas gracias.